vea mejor. Ahí se ve mejor, ¿no? Buenos días. Entonces, pues a tiempo de saludarles, para los que no me conocen, mi nombre es Hugo Ponce. No quiere venirse a este ladito porque si no me dan en la espalda. Y tengo entendido que ayer o anteayer han terminado la parte de secreciones digestivas, ¿verdad? ¿Vinieron ustedes? No. ¿Ninguno de ustedes ha venido ayer o anteayer? Ok. Ayer no había. Ah, ya. Anteayer entonces. Secreción. Ya. Y terminaría el doctor Laforcada, ¿alguien sabe? ¿No lo conocen? Estábamos con el doctor Guaricayo. Exacto, ya. Y el doctor Laforcada ya no dio, solo el doctor Guaricayo, ¿no? Bueno, de acuerdo a nuestro cronograma, tenían que terminar justamente el doctor Guaricayo y Laforcada esa parte de secreciones digestivas para que luego yo venga a darles un par de clasecitas sobre lo que es la fisiología de la digestión y absorción de los nutrientes, ¿no? Entonces, vamos a comenzar la clase. Conmigo vamos a tener clase hoy, miércoles, jueves y viernes. Con eso pienso que ya terminamos. Si nos faltara algo, tendríamos el lunes más, pero básicamente para lo que es digestión y absorción, pues nos basta miércoles, jueves y viernes, ¿de acuerdo? Si es que hay algo más que repasar, sí le pido, para no darle la espalda, ¿no? Que se acomoda donde guste para poder yo explicar desde este lado. Entonces vamos a comenzar la clase diciendo que en el caso de la digestión y absorción de los alimentos, todo ese alimento que ha entrado al organismo, que seguramente han hablado desde el inicio de estas clases teóricas, todo ese alimento que entra por la boca, que sufre un proceso de masticación, posteriormente de dilución, gracias a mecanismos activos y pasivos de la motilidad del tubo digestivo, va avanzando a lo largo de todo el tubo, desde que entra hasta que los desechos se eliminan, ¿sí? Con este clásico dibujito que tenemos, ¿no? Donde entra el alimento, ¿sí? Es sujeto a las secreciones de las que han hablado, como la de las glándulas salivales. Posteriormente, el esófago es nada más un conducto de transición muy importante en la vida porque no es un tubo hueco. Como ustedes saben, el esófago es una estructura activa que tiene también musculatura lisa, que tiene movimientos musculares sincrónicos, tiene unas ondas de contracción y relajación que hace que con la gravedad y el alimento que pasa ya masticado y envuelto en saliva resbale prácticamente hacia una estructura que es muy importante, que es el estómago. El estómago es una cavidad, como ustedes saben de anatomía, y tiene un esfínter, el esfínter que le llamamos esfínter esofágico inferior, el cardias, que nos cierra y nos hace que todo lo que hemos tragado y en el contenido esté en el estómago un buen tiempo. Si les recomiendo de este lado, pues si no, les tapo, ¿no? Entonces, en el estómago los alimentos están un buen tiempo y resulta que hay varios alimentos que se van a procesar, porque en el estómago, como ustedes saben, también hay las secreciones que les habló seguramente el doctor Guaricayo, como el ácido clorhídrico principalmente. Una vez que este alimento está adecuadamente procesado, las horas, el tiempo suficiente, el esfínter pilórico abre el paso, ¿no? Y se produce el vaciamiento gástrico, y de ahí pasamos a la primera parte del intestino delgado, al duodeno, y al pasar ese alimento al duodeno tenemos, como ustedes han seguramente ya repasado, secreciones del páncreas y del hígado, ¿no? A través de la vesícula biliar, la bilis, y a través del páncreas exócrino, tenemos la secreción de agua, bicarbonato y muchas otras sustancias digestivas. Se termina de procesar los alimentos en esa parte del duodeno y a lo largo del resto del tubo del intestino delgado, todos esos alimentos procesados se van a absorber, ¿no? Entonces ahí viene la segunda parte, la absorción. No solo es importante masticar, tragar, en este caso digerir, que es de lo que vamos a empezar a hablar ahora, sino también que esos alimentos se absorben, ¿no? Hay lo que se llama en medicina síndromes de mala absorción. ¿Qué quiere decir? La persona está comiendo normal, está tragando normal,
está teniendo los jugos digestivos normales, está pasando el alimento por todas las estructuras, pero llega a la parte del intestino delgado y la mucosa está alterada y ese alimento pasa y no se absorbe la cantidad de alimento que debería, por más que ya esté digerido, porque un alimento que no está digerido no se va a absorber. Ya les voy a dar ahorita algunos ejemplos importantes que la gente piensa que hay magia en los productos que vende el comercio, pero cuando ustedes saben fisiología no se van a dejar engañar. En un síndrome de mala absorción los alimentos van a ir pasando, digamos que se absorbe un 50% porque está alterado esa mucosa intestinal, el intestino delgado, el resto va a pasar al intestino grueso, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, ano, recto, hasta que se va a eliminar, ¿no? Les decía yo de que si un alimento no se digiere, ¿sí? Entonces realmente es imposible que por más que lo hagamos llegar aquí al intestino delgado y esté el intestino delgado en toda su plenitud de funciones para la absorción, no se va a absorber. Y un ejemplo con el que engaña mucho a la gente es el colágeno. Todos han debido escuchar, ¿no?, que venden colágeno para que el cutis esté mejor. El colágeno, como ustedes saben, es el tejido de sostén de todos los órganos. En este caso, el comercio ha aprovechado mucho de decir que el colágeno nos va a rejuvenecer la piel, sobre todo hablando de la cara, porque es la carta de presentación. Si rejuvenece el cuerpo también, pero la gente agarra y dice: me voy a comprar colágeno porque me han dicho que mi piel está envejecida y que le falta colágeno. Mañana, que nos toca digestión de otro tipo de alimentos, vamos a hablar de cómo se digieren las proteínas, ¿sí? El colágeno es una proteína, ¿no es cierto?, de sostén. Ustedes han visto en anatomía, en histología, etcétera, etcétera. Esas fibras de proteína de sostén son moléculas grandes. Si ustedes comen colágeno y no lo digieren, no se absorbe. Ahora, el colágeno se tiene que digerir y se absorben sus nutrientes o los elementos básicos que conforman el colágeno, que mañana vamos a ver, que son los aminoácidos. Eso el cuerpo va a absorber y el cuerpo eso lo va a usar como el cuerpo quiera. Puede que esos aminoácidos los lleve a hueso, a las articulaciones, al músculo, un poquito a la piel, a todo el resto de los organismos, o directamente use esa base del colágeno, lo que se dicen los ladrillitos de una pared, los aminoácidos que constituyen las proteínas, lo convierte en otra cosa que no sea colágeno, ¿no? Entonces ahí el cuerpo decide de acuerdo a la digestión y la absorción. Ya estando los nutrientes en sangre, van a ir a diferentes vías de acuerdo a los requerimientos de los siguientes órganos. Así que no se dejen engañar mucho con esos temas de que si te tomas esto te va a sentar bien tal cosa. Es como si le dijeran: te falta vista, come ojo, ¿no? Eso no puede ser. El alimento tiene que sufrir un proceso y ese proceso se llama digestión. Entonces, básicamente dentro de los alimentos que vamos a digerir y absorber, siempre, como ustedes saben, los vamos a dividir en grandes grupos. Primero, los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, ustedes saben que son la fuente principal de energía, ¿sí? Los hidratos de carbono, compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, los abrevian en muchos libros como CHO, CHO, ¿no? Porque su composición es carbono, hidrógeno, oxígeno. Estos hidratos de carbono son un grupo mayoritario de alimentos que son los que nos van a dar energía. Por lo tanto, es un grupo muy considerable para aprender en fisiología cómo es la digestión, qué procesos sufren y cómo se van a absorber para poder disponer en la sangre y en nuestros tejidos de hidratos de carbono. El siguiente grupo son las proteínas. Las proteínas, hemos dicho, básicamente le dan estructura, ¿no? Intracelularmente hay proteínas que le dan estructura al núcleo, a los organelos de la célula, ¿sí? Y el último grupo son las grasas, así de alimentos muy importantes. Las grasas son una fuente de energía más potente que los hidratos de carbono. Han visto seguramente en bioquímica, ¿no? Un gramo de hidratos de carbono, digamos, de glucosa,
produce una energía calórica X y 1 gramo de grasa, el mismo peso, la misma cantidad, produce prácticamente el doble de energía. Por lo tanto, la grasa es un alimento que nos da energía mayor que los carbohidratos, pero que normalmente no es nuestra principal fuente de utilización de energía. Es más la forma en que se almacena la energía para utilizar cuando no hay el resto. Y finalmente, un pequeño grupo que hay que considerar, donde están vitaminas, o sea, sustancias que ayudan a las reacciones del metabolismo para que funcionen bien, que marchen bien, minerales que se pierden a través del sudor, de la orina, de las heces fecales, y otros oligoelementos, ¿no? Que son oligoelementos, son pocos elementos pequeños que nos pueden ayudar de acuerdo a la función del organismo, ¿sí? Entonces vamos a empezar en este día, en esta clase, sobre lo que es la digestión de los hidratos de carbono. Mañana ya veremos proteínas, grasas y la absorción también de otras sustancias, ¿sí? Cuando hablamos de digestión de alimentos, tenemos que inmediatamente, si somos estudiantes de fisiología y somos médicos generales que hemos aprendido fisiología, la digestión tiene que ver con la hidrólisis, ¿sí? Volvemos al tema de que el ser vivo, el organismo humano, está compuesto en su mayor cantidad por agua y que la vida no sería posible si no existiera agua, que las reacciones químicas de una célula, de un elemento vivo, de un ser vivo, son en base, en el medio y dentro y con presencia de agua. Incluso la digestión obedece a procesos de hidrólisis. ¿Qué quiere decir hidrólisis? La división de compuestos químicos grandes o medianos en componentes más pequeños gracias a la acción de una enzima en presencia de agua. ¿Qué quiere decir? Que en este caso los hidratos de carbono, que son unión de carbono, hidrógeno, oxígeno, el famoso CHO, ¿sí? Esas cadenas de carbono, hidrógeno, oxígeno dan un primer combustible que es la glucosa. Ustedes saben que la glucosa alimenta al cerebro, que la glucosa le da energía al músculo, que la glucosa le da energía a todas las células vivas, ¿sí? Y ese es el principal y la base de los hidratos de carbono que nosotros necesitamos. Los animales herbívoros que no comen ni carne, ni toman leche, bueno, básicamente se alimentan cuando son adultos, no de recién nacidos, de comer hierba, ¿sí? Utilizan un carbohidrato de la planta. ¿Alguien sabe qué se llama? Celulosa, ¿no? Una lechuga es una hoja que contiene sus membrana celular, las células tienen sus organelos, están unidas entre las células, pero el carbohidrato que contiene principalmente es la celulosa. Ese carbohidrato a los animales herbívoros les da glucosa y de esa glucosa funciona su cerebro, sus músculos y todos sus órganos. Nosotros no tenemos la sustancia para digerir celulosa, por lo tanto esa sustancia no nos sirve a nosotros para alimentarnos. Si solo comemos lechuga o hojas verdes, pues probablemente no nos va a ir muy bien porque no vamos a tener la base de la energía, en este caso que son los carbohidratos. Ahora, estamos empezando a hablar obviamente de digestión en general, hidrólisis, pero específicamente ya vamos a hablar el día de hoy de la digestión de los hidratos de carbono. Por eso voy a que en la hidrólisis de los hidratos de carbono conviene recordar que cuando se unen carbono, hidrógeno, oxígeno, CHO para formar una glucosa, ¿sí? Se condensan estas moléculas, se comprimen, se unen, hay uniones entre estos carbono, hidrógeno, oxígeno, dependiendo si son 6 carbonos, otros son de menor número de carbonos, tantos hidrógenos, tantos oxígenos, entonces forman una glucosa, esa glucosa se une a otra glucosa, esa otra glucosa son cadenas interminables, y cuando se viene el proceso de digestión en general, lo mismo vamos a hablar de digestión de proteínas o de grasas, en el proceso de la hidrólisis, ¿sí? Sobre esa molécula condensada, unión de muchísimas glucosas, va a actuar una enzima que
rompe la unión, en este caso se los voy a poner acá para que la vean, ahí está. Este es un disacárido que viene siendo la unión de dos monosacáridos. ¿Qué quiere decir? Un monosacárido básicamente es, por ejemplo, una glucosa, y este monosacárido de glucosa se une a otra glucosa, y en esta unión, donde están unidas las dos moléculas, ¿sí?, ahí incide la enzima que va a romper la unión, y en la presencia del agua, ¿sí?, el agua ayuda a partir eso, de manera que el H2O, cuando se parte esa unión, va a dar cada monosacárido, y cada molécula, en vez de estar en ese punto, que son los enlaces alfa 1 y 4, o sea, alfa del carbono 1 con el carbono 4, ¿sí?, se van a separar, y cada carbono va a unirse para estar separados y no unidos, ¿sí?, un oxidrilo, y obviamente eso viene del agua, ¿sí? Igualmente, si en un proceso de síntesis, en un animal, en una planta, qué sé yo, se van a unir dos monosacáridos, van a unirse esas dos moléculas, van a liberar esos radicales, y en vez de dos monosacáridos se van a convertir en un disacárido, van a liberar una molécula de agua. Entonces, el proceso inverso es la digestión. La digestión viene gracias a la hidrólisis y las enzimas digestivas, ¿no? El agua, como ustedes saben, por ejemplo, cuando uno pone sustancias en el agua, como el azúcar u otros elementos que son hidrosolubles, los puede dejar ahí, y con el tiempo eso se puede disolver. O puede poner en el agua, agitar, ese es un mecanismo, un mecanismo que hace que al aumentar la fuerza de movimiento entre las moléculas se puedan disolver más rápido, ¿sí? Entonces, el agua sola puede en muchos casos disolver sustancias, ¿sí?, ablandar, separar sustancias, pero no llegan al punto, digamos, de llevar una sustancia gruesa, grande, por ejemplo el almidón que está en polvo, pueden mezclar en agua y puede quedar disuelto hasta cierto punto, pero no va a poder llegar al punto más elemental de separar los hidratos de carbono polisacáridos en monosacáridos, porque la glucosa, que es nuestro principal combustible, es la base y es un monosacárido, ¿no? Entonces, igualmente, cuando hablamos de proteínas y de grasas, vamos a hablar de la hidrólisis, porque es el proceso, o sea que la digestión está en base a la hidrólisis, que es la división, como hemos dicho, de estructuras en sus componentes más sencillos, más pequeños, sin cambiar de estructura. O sea, un hidrato de carbono no va a ser dividido hasta que quede carbono, no, tiene que un hidrato de carbono, que es la unión de glucosas, en el caso del almidón, tiene que dividirse máximo hasta que queden glucosas. Y las glucosas son nuestro nutriente, eso es lo que después tenemos que ver cómo se va a absorber. Entonces, hablando ya específicamente de la digestión de los hidratos de carbono, vale la pena decir que en los países occidentales donde estamos, el consumo de hidratos de carbono por día, ¿no?, está entre 250 y 800 gramos. Y más del 50% es en forma de almidón. Almidón en la harina del pan, almidón en la papa, etcétera, etcétera, ¿no?, en el fideo y así sucesivamente. Entonces, 50% es el almidón, y ya en menor proporción podemos tener otros hidratos de carbono más simples, como ser los disacáridos. Los disacáridos, por ejemplo, la sacarosa. ¿Qué es? ¿Alguien sabe qué es la sacarosa? ¿O dónde está en la comida? La sacarosa es el azúcar de caña, el azúcar blanquita, eso que le ponemos al tecito, al cafecito, eso es sacarosa, ¿sí? Eso consumimos. Los seres humanos estamos totalmente acostumbrados, ¿sí?, a no ser que voluntariamente uno diga yo no voy a comer más dulce, ¿no?, ya sea porque quiere bajar de peso, o voy a cambiar, digamos, a una azúcar morena, que es menos dañina que una azúcar blanca procesada, pero ahí está la sacarosa. ¿Y la lactosa dónde está? Leche. O sea, la leche que ustedes toman desde niños, ahora jóvenes, y van a tomar en algún momento cuando sean adultos, esa leche tiene azúcar.
de por sí la leche tiene azúcar. Ustedes se han debido dar cuenta que cuando le ponen a su café azúcar y le ponen leche queda más dulce, ¿no? Entonces tú dices, ya sabes tú que si le vas a poner a tu café leche le tienes que poner menos azúcar que si tomaras solamente café. Eso es porque la leche tiene un azúcar, pero no es glucosa, es lactosa, ¿sí? Entonces, el azúcar con el que tomamos el tecito es sacarosa, el azúcar que tiene la leche es lactosa y el resto que comemos prácticamente son los almidones, ¿no? Ahora, los monosacáridos, ¿sí?, que vamos a utilizar básicamente son la glucosa y la fructosa, ¿sí? Ahorita vamos a repasar de dónde vienen estos dos. Entonces, ¿cómo empieza la digestión de los hidratos de carbono? ¿Sí? Empieza cuando el alimento, ¿sí?, entra en la boca se produce la masticación, que es ya la separación mecánica en pedazos más chicos con los dientes. En la masticación, el bolo alimentario que se va formando se mezcla con saliva, y en la saliva hay una enzima que se llama amilasa salival o tialina, ¿sí? Esta enzima ya empieza a romper en los enlaces alfa 1 y 4 los almidones. Entonces ya va dividiendo de una molécula inmensa de cientos y cientos de glucosas, ¿sí?, va dividiendo en moléculas, no sé, de decenas, de veintenas, etc. Y ya empieza ahí la digestión. Mientras se mastica, mientras se deglute, esta amilasa o tialina va dividiendo ese almidón en polisacáridos, ¿no? Pasa al estómago. En el estómago básicamente no ocurre digestión de los hidratos de carbono, y cuando ese alimento que hemos ingerido llega al intestino delgado, ahí sí produce, gracias a las secreciones que les enseñaron en días anteriores, contacto con la amilasa pancreática y las disacaridasas del intestino. La amilasa pancreática es mucho más potente que la amilasa salival, y definitivamente, si tomamos en cuenta el tiempo que un alimento está en la boca mientras masticamos y se mezcla con la saliva, es muy cortito en relación al tiempo que va a estar ese alimento cuando hay el vaciamiento gástrico, pasa al duodeno, y en el duodeno va a estar en contacto con la amilasa pancreática muchísimo más tiempo, y posteriormente actuarán las disacaridasas, como vamos a ver, ¿sí? Entonces, las disacaridasas, ¿sí?, van a ser sustancias que van a terminar de digerir los hidratos de carbono. Vale decir que la amilasa pancreática, la amilasa salival van a ir partiendo los almidones, y va a llegar un punto en que van a quedar de a dos. En este caso, los disacáridos que usamos, que tenemos normalmente en nuestra alimentación, son la maltosa, la fructosa, la galactosa, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí abajo les puse muy en negrito y así con signos de sus puntos suspensivos lo que dice estómago. En el estómago más bien dicen que el proceso de digestión de la tialina se ve inhibido porque cuando el pH baja de 4, entonces esa enzima se inhibe, se anula, ¿sí? Continuaremos. O sea que, como decíamos hace un momento, esta amilasa va a actuar sobre los enlaces internos del almidón, ¿sí? Entonces va a ir fraccionando el almidón, no en las esquinas, sino enlaces internos, va a ir dando cadenas. Por ejemplo, cuando suelta un parcito, es una maltosa, que es un dímero de glucosa. Cuando la amilasa suelta un trímero, es decir, 3 glucositas, se llama maltotriosa. Y las dextrinas vienen siendo de las cadenas lineales de glucosa en almidón, tienen unas cadenas como ramificaciones de un árbol a los lados. Esas cadenitas de glucosa que están a los lados se llaman dextrinas, ¿sí? Entonces, los hidratos de carbono se van a ir dividiendo a lo largo del tiempo, pero solo se van a poder absorber y van a ser útiles para nosotros los seres humanos como monosacáridos.
O sea que los glúcidos y carbohidratos solo se pueden absorber como monosacáridos. Entonces, una vez que esta enzima, las amilasas, han empezado a dividir todos los enlaces internos de los hidratos de carbono que hemos ingerido, vamos a pensar que hemos hemos desayunado nuestro cafecito con leche, le han puesto un poquito de azúcar, un pancito con mermelada, ¿no? Entonces, ese es su desayuno, ¿sí? Todo lo que son el almidón del pan te va dividiendo con las amilasas y llegamos al punto en que los disacáridos que quedan de esa digestión inicial por la amilasa tienen que ser desintegrados, pero ya esa amilasa ya no puede partir los disacáridos, ya no puede dividir en dos glucosa o en dos monosacáridos. Para eso ya este alimento dividido o digerido hasta el punto de disacáridos, al pasar por el intestino delgado, toma contacto con la mucosa intestinal, ahí en las criptas que tienen en sus células un ribete en cepillo. Y en esa mucosa intestinal, el intestino delgado, ¿sí?, como dice acá, en la membrana del borde del cepillo de esas células de los enterocitos, ¿sí?, ahí se producen estas oligosacaridasas o disacaridasas. Ustedes saben que una enzima que digiere una sustancia tiene la terminación en asa, ¿no? Enzima es asa. Entonces, como en este caso, si dice que va esta sustancia a dividir una maltosa, se llamará maltasa. Lo mismo tenemos dentro de estas disacaridasas, maltasas, lactasas, sacarasas, isomaltasas y dextrinasas, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Simple, para que no se olviden siempre, pregunta de práctica, pregunta de examen, acuérdense, ¿sí? La maltasa va a digerir ¿cuál disacárido? El disacárido llamado maltosa. Entonces, la maltasa va a actuar sobre una maltosa, que es un disacárido, y la maltosa es el disacárido que queda de la digestión del almidón. Por lo tanto, como el almidón son uniones interminables de glucosa, la maltasa va a actuar sobre una maltosa y va a producir glucosa y glucosa, ¿no? La lactasa, ¿sobre qué va a actuar? Va a actuar sobre el disacárido de la leche, la lactosa, ¿sí? Entonces, la lactasa, cuando actúa sobre la lactosa, acuérdense que hemos dicho que han desayunado café con leche, entonces hay lactosa ahí en su duodeno. La lactasa va a actuar sobre la lactosa y nos va a dar una glucosa y una galactosa. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. Ahora, le han puesto azúcar a su café, además le han puesto a su pan mermelada, que también tiene azúcar. Entonces, ¿qué han comido además de estos otros hidratos de carbono? Han consumido sacarosa. Sobre la sacarosa va a actuar la sacarasa, y como la sacarosa es el azúcar de la caña de azúcar, ¿no? Entonces la sacarasa que actúa sobre la sacarosa nos va a dar una glucosa y una fructosa, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando era estudiante siempre tenía en la cabeza, fructosa suena como de fruta, fruta viene de planta, ¿no? Entonces el azúcar que viene de la planta, de la caña de azúcar, es la fructosa, y así no se ve. Y obviamente ya galactosa de la lactasa ya es fácil, para que no se confundan nunca más en sus vidas, ¿no? Y las alfa-dextrinasas, como les decía que en el almidón son en cadenas lineales de glucosa, 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 y tienen como ramitas a los lados que también son glucosa, glucosa, pero en otra unión. Entonces esas son las dextrinas, por lo tanto hay una enzima que va a actuar sobre las dextrinas, que se llama alfa-dextrinasa, y como dijimos que las dextrinas son parte del almidón, también van a dar glucosa y glucosa. De esta manera es que se va a dividir todo lo que son los hidratos de carbono hasta que llegamos al punto de tener monosacáridos, ¿no? Y estos monosacáridos ya podemos aprovecharlos, ya son útiles. Entonces, el resultado final de la digestión de los glúcidos o hidratos de carbono o carbohidratos, como quieran llamar, se resume así: 80% de todo lo que han desayunado es glucosa. 20% va a estar
entre la galactosa y la fructosa, monosacáridos. El azúcar se ha dividido del azúcar de la leche, el azúcar que le ha puesto su café, nos va a dar principalmente glucosa, pero nos va a dar un poquito de galactosa y un poquito de fructosa. Repasando nuestro esquema, entran los carbohidratos a la boca, la tialina o alfa-amilasa empieza a digerir, estómago, puntos suspensivos, ahí no pasa nada, y se inhibe más bien esta amilasa salival, pasa al duodeno y entra ahí la amilasa pancreática, sigue dividiendo en disacáridos, trisacáridos, etc. Y esos disacáridos, trisacáridos también se siguen dividiendo hasta que queden disacáridos que a lo largo de la mucosa del intestino delgado en la parte inicial del ribete en cepillo, entonces vienen ahí las disacaridasas que acabamos de estudiar. Y eso como resultado nos va a dar el 80% de glucosa y el 20% puede ser galactosa, fructosa, dependiendo cuánta leche le has puesto, cuánta azúcar le has puesto, ¿no? Si le has puesto poca azúcar y mucha leche, entonces de este 20% tendrás más galactosa que fructosa. O al revés, te has puesto mucha azúcar, mucha mermelada y poca leche, entonces tendrás como monosacárido más fructosa que galactosa, ¿no? Una vez que llegamos a este punto, entonces viene a que ustedes sepan cómo es la absorción de los monosacáridos en el organismo, en el intestino. Igual, pregunta de examen, eso, por demás que les diga, eso también es importante, ¿no? No solo es que sepas cómo se digiere, sino tienes que saber también cómo tu cuerpo va a absorber. Porque en alguna enfermedad donde tú dices, oye, pero ha comido este paciente suficiente, y mira, tiene su glicemia en la sangre baja, está confundido, está desnutrido, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber que puede estar fallando dentro de los mecanismos de absorción, ¿sí? Entonces, en esta figura que les traje, es como el modelo de absorción que les dice que modelo de absorción intestinal de la glucosa en dos situaciones, ¿sí? Sobre todo con la presencia apical del GLUT2, que ese es un transportador, antes de comer y después de comer. Entonces vamos a dividir este cuadrito en la mitad de este lado y la mitad de este lado. En este cuadrito estamos hablando antes de comer. Esta parte donde estoy marcando de arriba a abajo es la luz intestinal, el espacio. Estos son los enterocitos, aquí está el ribete en cepillo que hablábamos, ¿sí? Detrás de los enterocitos el espacio intersticial, la membrana capilar y la sangre. Entonces, dice, en este lumen, en este espacio de la luz intestinal, cuando no has ingerido carbohidratos o has ingerido muy poca cantidad de carbohidratos, los carbohidratos se van a dividir hasta monosacáridos y el principal que hemos dicho que tenemos, el 80%, es la glucosa. Pero cuando la glucosa está muy bajita, solamente usa su cotransportador. ¿Cómo se absorbe la glucosa? De la luz intestinal a la sangre a través del cotransportador SGLT1. Ese está en la membrana que está hacia la luz intestinal. Ese SGLT1, ¿sí?, se une a la glucosa, pero solita no entra. Entra empujada por la fuerza de los sodios. Entonces, para que entre una glucosa, está digerida ya está como glucosa, se pega al SGLT1, los sodios se pegan y estos sodios hacen que entre la glucosa al interior de la célula, ¿sí? Esta glucosa que ha entrado poquito a esa célula intestinal, al enterocito, entra al metabolismo de la propia célula, le da energía, ¿sí? Y le sirve para tener su propia energía. Mientras tanto, ¿sí?, dentro de la célula hay unas vesículas que contienen otro transportador que se llama GLUT2. Cuando no hemos ingerido carbohidratos, hay un bajo nivel de expresión de GLUT2 en la membrana apical, o sea, en la luz intestinal. Sin embargo, todas estas células tienen el transportador GLUT2 en su membrana basal o a los laditos. ¿Por qué? Porque esta célula necesita también energía. ¿Qué tal si no han consumido nada de glucosa? Están en ayunas, esta célula se puede morir. Para que no se muera, le entra de la sangre el azúcar, como en los músculos, como en cualquier otro tejido, menos,
obviamente en cualquier tejido, menos digamos el cerebro, digamos, la glucosa se une al GLUT2 y les va a pasar, va a entrar al enterocito cuando no han comido nada, de la sangre la glucosa va a entrar a través del GLUT2 para el metabolismo de la propia célula, ¿sí? Entonces, en condición basal, cuando ustedes van a ingerir mucho carbohidrato, ya saben que en el ribete en cepillo, para absorberse los monosacáridos, principalmente en este caso la glucosa, se va a transportar a través de un cotransporte con el sodio a través del SGLT1, ¿sí? Ahora vamos al otro escenario. Hemos desayunado, han desayunado su café con leche, con azúcar, con pan, con mermelada, ¿no? Entonces, después de la comida, tenemos lo mismo, esta parte que es la luz intestinal, los enterocitos, el espacio intersticial, la membrana del capilar y la sangre. Entonces aquí dice, gran cantidad de hidratos de carbono se han digerido, se están digeriendo, han dado glucosa, han dado fructosa, galactosa, ¿no? Los monosacáridos. Entonces, ¿qué ocurre? Esta gran cantidad de glucosa que hay acá se va a unir a todos los SGLT1 y va a ir entrando la glucosa junto con el sodio de la luz intestinal al interior de la célula. Entonces, esta gran cantidad de glucosa dentro de la célula hace que estas vesículas del transportador GLUT2 que estaban en el citoplasma no solo queden manifestadas en su membrana basal, sino salen y aparecen, la vesícula se abre en la membrana celular a la luz intestinal, de manera que para que no se vaya a perder el azúcar en el camino y con el agua se vaya a las heces fecales, este GLUT2 también agarra grandes cantidades. Cuando hay grandes cantidades de glucosa, hemos comido gran cantidad de carbohidratos, se ha digerido y tenemos gran cantidad de glucosa, también se va a unir al GLUT2 y va a ingresar a la célula. Y en vez de que de la sangre entre el azúcar a la célula para darle energía, esta glucosa está absorbiéndose en el enterocito a través de los GLUT2 de la membrana basal, se va a transportar a la sangre y de esa manera va a pasar a el resto del organismo. Pero ¿y qué pasa con los otros monosacáridos? Aquí está la respuesta. Tenemos los monosacáridos, glucosa, galactosa, fructosa, ¿no? Entonces, se ha visto que la glucosa entra por el SGLT1 junto con el sodio. Ese cotransporte también lo usa la galactosa, ¿sí? Pero no así la fructosa. Entonces, entra la glucosa y la galactosa por el SGLT1 y la fructosa había sido transportada o absorbida al interior del enterocito por un transportador que se llama GLUT5, ¿sí? Entonces, una vez que se absorben glucosa, galactosa, fructosa, ¿sí? Esta glucosa y galactosa por el GLUT2 finalmente se transporta hacia la sangre. Pero hay un detalle importante que mencionan los libros, ¿no? Que la fructosa entera, salud, la fructosa entera se llega a fosforilar. Y esa fructosa que se fosforila a la larga se va a convertir en glucosa, ¿no? O sea que finalmente esa fructosa, que a veces no se utiliza mucho, fosforilada, después fosforilada, se va a convertir en glucosa, y ya saben que la glucosa es nuestro combustible, ¿sí? Les doy así nada más para que tomen conciencia. En las personas diabéticas, yo he visto varios casos, ¿sí? Que son cuando ya su páncreas no produce una hormona que mantiene los niveles normales de glucosa en sangre, esas personas diabéticas tienen que utilizar una inyección de la misma hormona que ya no produce su páncreas, que es la insulina, ¿no? Han escuchado hablar. Cuando se inyectan insulina, esa hormona hace que el azúcar de la sangre se entre a las células, o sea que a sus músculos, al hígado, a la piel, a todas partes les va a entrar el azúcar, pero esa insulina hace que entre el azúcar a las células, pero hay un tejido en el sistema nervioso, ¿sí? Que como el combustible principal para el funcionamiento celular es la glucosa y nuestra prioridad
es el sistema nervioso. El sistema nervioso absorbe directamente la glucosa de la sangre. Si la insulina hace que la glucosa se entre a los otros órganos y baja los niveles de glucosa en la sangre, el sistema nervioso se queda sin glucosa. Y eso es lo que es una complicación mucho más grave que el coma diabético, que la hiperglucemia, ¿sí? La hipoglucemia, ¿no? Entonces, cuando estas personas han puesto mucha insulina y no ingieren alimento, les baja el nivel sanguíneo, ¿no? El nivel sanguíneo de glucosa, y el sistema nervioso empieza a sufrir, primero confusión, luego así como sueño, hace cortocircuito, no funciona bien, no se ubica, no puede hablar, nada, y se queda como paralizado, ¿no? Se queda como paralizado y después, ¿no?, te puedes quedar dormido y te puedes morir. Entonces, de ahí la importancia de que nuestro combustible principal para el funcionamiento es la glucosa, así que todo lo que es absorción de hidratos de carbono se reduce a eso, ¿no? A que toda la comida, desayuno, almuerzo, té, cena, tiene sus carbohidratos, y eso nos mantiene un nivel normal dentro de lo que ustedes ya saben, los niveles en ayuno y fuera los otros niveles postprandiales de niveles de azúcar en la sangre, para que todas nuestras células tengan energía. Así que creo que esta es la última, vamos a ver, sí, esa es la última. Entonces, hoy hemos visto lo que es digestión y absorción de hidratos de carbono, ¿sí? Mañana nos vemos para continuar proteínas, grasas y todo lo demás. Muchas gracias, que les vaya muy bien, gracias.